El belting no va de gritar, ni de arrastrar la voz de pecho hacia arriba, ni de anclar la espalda, ni de hacer esfuerzo, porque el belting es algo natural, sencillo. Su origen es la necesidad de comunicación en situaciones de supervivencia, igual que lo es respirar o igual que lo es llorar. Por tanto, no requiere fuerza, sino coordinación. Se dice que es la voz de pecho llevada al agudo, que hay que empujar aire, que hay que activar el cuerpo o que hay que apoyar más. Y también se dice que solo algunos pueden hacerlo, pero en realidad el volumen del belting no proviene de la fuerza, sino del equilibrio entre dos grandes cosas. La primera, un patrón vibratorio de las cuerdas muy eficiente, que genere muchos armónicos, y una resonancia ajustada con precisión que permita un sonido pleno, rico y que llene el espacio sin esfuerzo. Así que ya hemos visto que no se trata de aire ni de potencia bruta, sino de coordinación, precisión y organización. Hoy vamos a desmontar los tres mitos que nos faltan. Este es uno de los grandes mitos. Se repite tanto que casi parece una ley. Si quieres más potencia, necesitas apoyar, necesitas activar el cuerpo, necesitas anclar el torso y la espalda. Pero lo cierto es que esa idea, aunque pueda sonar lógica, va justo en contra de cómo funciona el cuerpo. La voz no se sostiene con músculos, se sostiene con la estructura. El esqueleto es la estructura, porque es el que lucha contra la gravedad, el que nos da estabilidad, el que nos sostiene. En cambio, los músculos no nos sostienen, nos mueven. Si los músculos intentan sostenernos, pierden capacidad de movimiento y quedan limitados. Por eso, cuando intentas activar el cuerpo para proyectar, lo que realmente haces es bloquear la disponibilidad que la voz necesita para organizarse. El equilibrio natural aparece cuando el cuerpo se alarga, se extiende. Esa verticalidad permite que la faringe tenga su espacio y que la compresión ocurra sin esfuerzo, y por tanto que el sonido se proyecte solo, sin empujar. Además, cuando hay poco tono muscular en torno a los huesos, estos pueden vibrar y pueden aportar su granito de arena y de complejidad a la resonancia final del sonido. La faringe es la que sostiene la voz y se encarga de ajustar el espacio para generar una buena resonancia. Y depende completamente del esqueleto, porque nace de la columna vertebral, no nace de otros músculos. Cuando la estructura está alineada, la faringe puede ajustar el espacio y resonar con libertad. Pero cuando el cuerpo intenta sostenerse con los músculos, con el abdomen, la espalda o con el cuello, la garganta se adelanta y se cierra como al vomitar. El abdomen y la musculatura del cuello no están diseñados para sostener la voz, porque sus fibras son blancas. Las fibras blancas son fibras rápidas, reflejas, que están preparadas para el movimiento ligero e incluso para la defensa, pero no para la contracción sostenida, para el soporte. Esas son las fibras rojas. Son como las de la faringe, los músculos infrarioideos o los músculos de los aritenoides. Y esas fibras son realmente las que pueden sostener un trabajo fino y coordinado, colgando de la columna, bien organizada y bien disponible. Por eso, cuando te sostienes con el abdomen o con el cuello, lo que activas es el reflejo del vómito. El sistema interpreta que vas a vomitar y responde cerrando la garganta para protegerse. Ese cierre, además, disuade a la faringe de toda acción y anula, por tanto, la compresión también. Así que no se trata de activar el cuerpo, sino de organizarlo. No se trata de aumentar el tono muscular, sino de permitir la extensión natural del sistema. El cuerpo necesita sentirse vertical, apoyado en el esqueleto, y de esa forma la voz puede sostenerse por sí misma. La compresión depende de la estructura, de manera que los huesos se alinean para transmitir el peso al suelo y dejan espacio para que los músculos puedan hacer su trabajo con finura. Cuando el cuerpo se alarga, la faringe se libera, los infraoideos encuentran su equilibrio y el sistema entero puede amplificar, todo ocurre sin forzar. Y cuando eso ocurre, la potencia no viene del esfuerzo, sino de la eficiencia. Dejas de cantar desde el cuerpo y empiezas a cantar con el cuerpo. Y ya que hablamos de organización, hay un gesto que desorganiza todo más rápido que cualquier otro. Y ese gesto es levantar la cabeza para llegar al agudo. En el siguiente mito te cuento por qué ese movimiento, que parece dar tanta libertad, en realidad te la está quitando. Este es uno de los gestos más automáticos y más engañosos. Casi todo el mundo lo hace, llega al agudo y la cabeza, ¡pum!, se va para arriba. Parece que ayuda a liberar, parece que da espacio, vas a buscar la nota aguda, pero en realidad hace justo lo contrario.
Se dice mucho eso de levanta la cabeza, abre la boca, apunta el sonido al techo, mira hacia arriba que así se abra la garganta. Y es lógico que lo digan. Abrir la boca puede dar la sensación de amplitud, de abrir el sonido. Pero esa sensación no es real, es solo una ilusión de eficiencia. Cuando el cuerpo está bien organizado, el sonido se siente grande, pero no porque el espacio sea grande, sino porque está proporcionalmente ajustado. El espacio se percibe más amplio, pero en realidad es más pequeño y mejor adecuado a la nota que estás produciendo, que recordemos que el belting ocurre en notas agudas. Por tanto, el espacio de la faringe necesita ser más corto y más estrecho, es física acústica. Por eso, abrir la boca o levantar la cabeza va justo en contra de lo que el cuerpo necesita. El espacio de la boca y el espacio de la faringe están conectados funcionalmente. Cuando abres demasiado la boca, arrastras la faringe con ella. La parte de atrás se ensancha y el tubo pierde la proporcionalidad. El resultado es que el sonido se vuelve mate, pierde el foco y se queda sin cuerpo, se vuelve como chato e incluso aireado. En cambio, cuando el espacio está bien ajustado, la faringe mantiene la forma óptima para el tono y la sensación es de amplitud interna, aunque físicamente el espacio está siendo más pequeño. La sensación de espacio es un reflejo de la eficiencia, no del tamaño real del tubo. Cuanto más proporcionado está el trabajo, más eficiente es el sistema y más sensación de espacio interno tienes y por tanto menos sensación de trabajo. Para abrir mucho la boca necesitas levantar la cabeza. Y ese gesto te arquea las cervicales. Eso te iba a perder el trabajo en la parte alta de la faringe, que es la que está en el interior de la nariz. Y lo que ocurre además es que empuja la garganta hacia adelante. Cuando eso pasa, la garganta pierde su eje vertical y la nasofaringe, que es la que debería sostener la resonancia del agudo, simplemente pues se desconecta. La nasofaringe es la responsable del espacio pequeño del agudo porque las fibras musculares de la faringe van hacia atrás y arriba. Y esa es la dirección en la que se puede estrechar y acortar para regular el espacio para el agudo. Respetar eso es lo que da brillo, cuerpo y estabilidad sin esfuerzo. Cuando eso ocurre, el sonido parece pues sostenerse solo, como si colgara desde ahí arriba. Cuando se desactiva, la faringe no puede regular el espacio proporcionalmente y el cuerpo responde empujando aire para compensar. Cuando no, necesitas más aire para compensar y entras en el círculo vicioso. Más aire, más apertura, más colapso, más esfuerzo. Más aire, más apertura, más colapso, más esfuerzo. Por eso, cuanto más levantas la cabeza, más empujas desde abajo y menos suena desde dentro. En esa lucha por abrir, terminas colapsando y no puedes seguir adelante. Abrir demasiado la boca también estira y eleva el velo del paladar. Eso hace que el trabajo de sostén se traslade al lugar equivocado y es el paladar el que asume la carga que debería gestionar la nasofaringe. La musculatura del paladar es minúscula y de nuevo es de fibras blancas, diseñadas para ser rápidas en la reacción, pero no para sostenerse activas mucho tiempo y mucho menos para sostener el chiringuito. En cambio, cuando la nasofaringe está activa y el espacio se ajusta de forma natural, la nota y el sonido se sienten arriba, resonante, fácil, sin esfuerzo, sin tensión, sin necesidad de abrir y suena grande y abierto. Irónicamente, justo al revés de lo que creemos. Levantar la cabeza para llegar al agudo no da libertad, te la quita, rompe la alineación del sistema, desconecta la nasofaringe y te bloquea la resonancia. La voz no necesita que le abras el camino, solo necesita que no se lo cierres precisamente. Cuando el espacio interior está bien organizado, no hace falta buscar el agudo. Es como que el agudo te encuentra a ti. No necesitas abrir la boca para que salga. Resuena y suena fuera gracias a tener un espacio proporcional dentro. Y después de todo esto, hay quien sigue diciendo que no todas las voces pueden hacerlo, que hay cuerpos que no nacieron para beltear. Eso es justo lo que te quiero desmontar ahora, porque si la función hizo la forma, todos nacimos con el mismo diseño para comunicar, solo que algunos nos enseñaron a desconectarnos de él. Este es el último mito y creo que es el más peligroso de todos, porque no solo bloquea tu voz, sino también tu confianza. Esa idea de que no todos pueden beltear, de que hay voces que nacen para eso y otras que no, es lo que más nos ha alejado de la verdad. Los bebés lo hacen nada más llegar al mundo. Es lo primero que hacen, comunicar, pedir y hacerlo con intensidad para ser oídos. Es pura supervivencia. Esa expresión no tiene ni técnica ni método,
pero es potente, es libre, es resonante y tiene una energía que atraviesa paredes y no se hace daño ni se queda afónico. Esa es la forma más pura y biológica de voz. El cuerpo entero se organiza para comunicar algo importante. No es una técnica, es supervivencia y forma parte de la evolución del ser humano. El belting es exactamente eso, una manera orgánica de amplificar para comunicar una emoción. Por eso realmente proyectar requiere menos esfuerzo que hablar bajito. El cuerpo está diseñado para ello. La función hizo la forma. La voz apareció como herramienta de supervivencia, para alertar del peligro, coordinar al grupo o simplemente llamar desde lejos. Por eso, proyectar la voz se hace con tanta eficiencia, porque no depende del esfuerzo muscular, sino de la organización natural del cuerpo. Es un contexto de supervivencia que no hay tiempo de activar un patrón complejo o muy muscular. El cuerpo responde con lo más simple, lo más rápido y lo más eficiente que tiene. Cuando el sistema está alineado, la faringe y la respiración se equilibran, las cuerdas vibran libres y la voz sale, viaja. No hay que empujarla, sale sola. Pero entonces llegó la educación. Cállate, niño, no grites que es de mala educación, no me montes un pollo. Y lo que formaba parte de nuestra esencia se convirtió en represión. Nos grabamos que levantar la voz era malo y reorganizamos todo nuestro cuerpo para contener eso. Donde antes había expansión, ahora hay contracción. Donde antes había comunicación espontánea, ahora hay control, educación. Esa represión emocional se termina volviendo física. La espalda se encoge, el pecho se hunde, la garganta se cierra, el abdomen se tensa y lo que antes era un reflejo libre se convierte en un esfuerzo aprendido. El resultado es una voz que ya no comunica, sino que simplemente intenta hacerlo. Esa represión no solo cambia la voz, sino que también te cambia el carácter, porque el cuerpo y la emoción son lo mismo. Si aprietas y contienes uno, coartas la libertad del otro. Cuando el niño deja de expresarse, deja de ser auténtico. Y cuando deja de expresarse, empieza a contener su mundo interior. Y cuando contiene su mundo interior, contiene su creatividad, su espontaneidad, su esencia y toda su vertiente artística. Cantar cuando es libre es el gesto contrario. Es abrir el pecho, es expandirse, es mostrarse, es compartir, es contar cosas. Y no es desde el control, sino desde la conexión. No es desde la técnica, sino desde la necesidad humana, artística de comunicar. Cuando recuperas esa libertad en la voz, no solo cambia tu sonido, sino que también cambia tu forma de estar en el mundo. Por eso el belting no se aprende realmente, sino lo que estás haciendo es casi recordarlo. No se construye, se recupera. Es una forma de volver a la autenticidad, de reorganizar las emociones que antes eran abiertas y comunicativas y volver a su origen. Cuando el cuerpo vuelve a confiar en su función original, la voz se reorganiza sola. El sonido aparece sin empujar, la emoción se libera y la comunicación vuelve a ser lo que era, orgánica y auténtica. No hay cuerpos que no puedan hacerlo, solo cuerpos que olvidaron cómo hacerlo. No naciste sin voz, solo te enseñaron a callarla. Al final, beltear no va de hacer más, sino de hacer mejor, de entender cómo está diseñado el cuerpo y permitir que funcione pues como sabe. Cuando la estructura se organiza, la voz se sostiene sola, la potencia aparece sin esfuerzo y el sonido viaja sin empujarlo. Beltear no es una técnica exclusiva, es una capacidad humana. No se aprende, se recuerda. Si la expresión es forzada, hay ruido entre el artista y el oyente. La técnica tapa la emoción. El cuerpo deja de comunicar para empezar a demostrar. Así que si alguna vez has pensado que no puedes, que tu voz no da, o que no naciste con el instrumento, recuerda que tu cuerpo nació sabiendo hacerlo. Solo necesitas recordarlo. Si has llegado hasta aquí, ya tienes algo importante, la información. Pero si quieres seguir profundizando en esta mirada, ahí es donde entra mi newsletter. Cada día escribo sobre voz, cuerpo y aprendizaje funcional, sin trucos, sin teorías, sin clichés, solo observación, experiencia y sobre todo, sentido común. Entra en javibrito.com y suscríbete. Nos vemos a la próxima.